Saludos, amantes de la historia. Aunque castigos como la pena de muerte hoy pueden parecernos excesivos en algunos casos, lo cierto es que los castigos actuales, por muy duros que parezcan, palidecen en comparación con los realizados en otras épocas. Antes de que los castigos modernos existieran, los suplicios eran la norma en las sociedades antiguas, especialmente durante la Edad Media. Quédense conmigo para conocer algunos de los suplicios en la Edad Media. El suplicio era una forma de castigo particularmente brutal. Según Michel Foucault, este tiene tres características principales. Este debía producir una cantidad calculada de sufrimiento. El castigo estaba sometido a un reglamento que dictaba la cantidad de sufrimiento a partir del castigo, de modo que a mayor gravedad del crimen, más dolor se debía sufrir. Y por último, el suplicio de forma simbólica marcaba al delincuente que fue víctima del suplicio y demostraba el triunfo de la justicia sobre el delito. Este último punto tenía especial relevancia, pues el castigo que se debía aplicar tendría efecto mayor si el culpable se usaba como ejemplo para escarmentar a los demás. De ahí la importancia de que este tipo de condenas se hicieran públicas. Durante la Edad Media y hasta inicios del siglo XIX, los castigos públicos fueron algo cotidiano, principalmente en las poblaciones de Europa, donde las plazas principales solían tener espacios pensados para este tipo de exhibiciones. Y en ocasiones se esperaba que la misma población fuera partícipe de los suplicios que se llevaban a cabo, como veremos en algunos ejemplos. Como ya se mencionó, los suplicios variaban de intensidad de acuerdo a los crímenes que se cometían, los cuales podrían no parecer tan graves en la actualidad, pero recordemos que eran otros tiempos, y el robo de una vaca podría representar la ruina de una familia, por poner un ejemplo. Comenzando con los suplicios más suaves, tenemos la vergüenza pública. Durante la antigüedad y la Edad Media, la reputación era algo muy valorado, especialmente cuando se vivía en comunidades pequeñas donde la mayoría de los habitantes se conocían entre sí. De modo que la exhibición y la humillación pública eran algo muy pernicioso para las personas. Cuando las personas cometían faltas menores, como vender productos ilegales o saltarse algunos de los reglamentos de orden común, solían ser condenados a este tipo de castigos. De igual modo, si una persona era multada y no tenía el dinero para costear el gasto, se le imponía este tipo de suplicio. Y en casos más graves, que en ocasiones implicaban la muerte, la vergüenza pública podía formar parte del suplicio que la persona debía cumplir. La vergüenza pública podía ejercerse de varias formas, entre las que destacaban exhibir a la persona con poca ropa en la plaza pública, o bien con prendas ridículas o asociadas a los castigos como el gorro cónico, conocido como coroza, muy común en los suplicios que se aplicaban en España y Portugal. Otra forma consistía en llevar a la persona a un espacio público y colocarla en un cepo, el cual era un aparato generalmente de madera que inmovilizaba a la persona de la cabeza y las manos. Una vez en el cepo, la persona podía permanecer horas o días expuesta a la mirada, insultos e incluso agresiones de las demás personas. Cuando la falta era más grave, la vergüenza pública era antecedida de una serie de azotes con los cuales se castigaba al infractor. De este modo, además del sufrimiento físico, se exponía a la persona lastimada como una forma de escarmiento. Cuando los crímenes eran de mayor gravedad, como el robo de bienes de poco valor o se descubría que la persona mentía, entonces se procedía a un castigo mayor. En este caso se sometía a la persona a una mutilación de la parte que se consideraba había cometido el crimen. Por ejemplo, a los mentirosos se les cortaba la lengua o se les marcaba con un hierro candente, mientras que a los ladrones se les podía llegar a cortar una mano. Por su parte, los acusados de lujuria podían llegar a perder uno de sus ojos. En ocasiones, cuando una persona era condenada a muerte y conseguía obtener el perdón, a cambio era sometida a una mutilación que sirviera como escarmiento. Para desgracia de los acusados, frecuentemente los procesos de mutilación resultaban en la muerte de la víctima. El castigo para ciertos delitos considerados graves, como el asesinato o el robo de animales o bienes de valor, era la muerte. La forma más común de ejecutarla era mediante la horca.
Cuando la ejecución se realizaba al interior de una población, ésta se instalaba junto a un cadalso en la plaza pública o en algún lugar concurrido donde la gente pudiera observar la ejecución, que en ocasiones implicaba más de un ajusticiado. En cambio, si la ejecución se llevaba en una zona rural o con poca población, la horca se improvisaba con algún árbol lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de la persona que sería colgada. Asimismo, se elegía algún lugar transitado como un camino de paso o la entrada a la población en cuestión para que la ejecución pudiera ser observada. Como forma de escarmiento, se solía dejar un tiempo en la horca el cuerpo de la persona ejecutada, e incluso se le podía colgar algún mensaje de advertencia ante futuros criminales. Como bien sabemos, la sociedad medieval estaba muy estratificada, lo que se llevó incluso a la forma de morir. Si bien la horca era el modo de ejecución más generalizado, este solo se aplicaba a las personas de origen plebeyo. La nobleza no podía morir en la horca porque se consideraba una muerte indigna para ellos, principalmente porque se creía que este método implicaba una muerte lenta y dolorosa. La opción para la nobleza era la decapitación, pues se creía que un buen verdugo podía cortar la cabeza de su víctima de un solo tajo y así ahorrarle el dolor. Uno de los casos más famosos de este tipo de ejecución fue el de la reina de Inglaterra, Ana Bolena, quien fue mandada a decapitar por su esposo Enrique VIII. Si bien la decapitación se conocía como una ejecución más benevolente, esta dependía de la habilidad del verdugo. Para desgracia de las víctimas, no fueron raras las ocasiones en que una decapitación requirió más de un golpe para terminar con el trabajo. Había ciertos crímenes que tenían especial relevancia para la sociedad medieval, por lo que su castigo también debía ser algo especial. Atentar contra la religión cristiana y su doctrina era algo muy grave en la Europa medieval, por lo que crímenes de índole sexual o las personas acusadas de brujería o herejía eran frecuentemente condenados a la horca. Se consideraba que ser quemado vivo en la hoguera era un modo de purificar a las personas de sus pecados, por lo que era la forma más fácil de expiar sus errores y obtener la salvación. Además, claro, de mandar un mensaje contundente al resto de personas sobre el destino que les podía esperar si se metían con la iglesia. Aunque generalmente se piensa que las personas morían al ser incineradas vivas, se sabe que muchas de ellas realmente morían por asfixia antes que por el fuego, pues al momento en que la hoguera comenzaba a arder, los gases tóxicos que emanaban pasaban directamente por la víctima. Otra de las faltas más graves que se podían cometer en la Edad Media era traicionar al rey. Recordemos que el sistema feudal era la norma en la Europa medieval, y dentro del mismo la figura del rey ocupaba el lugar central, pues era entendido en ocasiones como un juez o figura paterna encargada de cuidar e impartir justicia sobre sus vasallos, y por si esto no fuera suficiente, se creía que el rey gobernaba por derecho divino, es decir, que el propio Dios había designado al rey, de modo que ir en su contra era algo impensable. Pese a ello, existieron muchos casos en la historia de personas, principalmente nobles, que fueron en contra de los intereses del monarca y terminaron siendo ajusticiados por ello. Como ya mencioné, ir en contra del rey era una falta gravísima, por lo que el castigo debía estar a la altura de la falta. Si bien no hubo un castigo generalizado para este tipo de crímenes, existieron dos métodos que destacan por su crueldad. Uno era la evisceración o desentreñamiento. Este consistía en abrir el abdomen de la persona condenada para después proceder a la extracción de sus entrañas mientras la persona aún vivía. Aunque resulta obvio que la víctima no viviría lo suficiente para haber culminado el proceso, sin duda el suplicio implicaría un dolor inimaginable. El segundo método era el descuartizamiento o desmembramiento. En este castigo se ataban las extremidades de la víctima a 4 caballos distintos, los cuales a un mismo tiempo tiraban de la persona en 4 direcciones distintas. La fuerza de los caballos finalmente llevaría a la dislocación y posteriormente separación de los miembros de la víctima. Este método de castigo implicaba una muerte lenta y dolorosa, pues la duración del mismo dependía de la resistencia del cuerpo de la víctima y la fuerza de los caballos. En 1757 se dio un caso tardío de este tipo de ejecución en Francia, donde el cuerpo de la víctima fue tan resistente que el suplicio se prolongó bastante, al punto de que uno de los caballos cayó de cansancio. Incluso con más de un caballo tirando de cada extremidad, no fue posible descuartizar a la víctima, la cual tuvo que ser cortada por un verdugo. Otro hecho especialmente macabro de este tipo de castigo era que el desmembramiento no siempre implicaba la muerte de la víctima, la cual podía permanecer con vida tras el suplicio.
En ocasiones, como fue el caso francés del que hemos hablado, se habla de la posibilidad de que la víctima siguiera con vida tras el castigo, e incluso cuando las partes del cuerpo fueron echadas a la hoguera. Si bien todo esto puede parecernos especialmente brutal, los ingleses llevaron este tipo de castigos al extremo, pues en determinadas ocasiones, cuando se traicionaba al rey, las víctimas eran ajusticiadas mediante el método de ahorcado, arrastrado y descuartizado. Este método era una combinación de los castigos vistos hasta ahora. La víctima era amarrada a un caballo que lo arrastraba por las calles hasta el lugar de su ejecución, donde era ahorcado hasta casi morir, y después castrado para posteriormente ser eviscerado y finalmente decapitado y desmembrado. Una vez concluido el brutal castigo, sus restos eran expuestos en puntos transitados de la ciudad, como el Puente de Londres. Si bien la víctima seguramente estaría muerta a mitad del proceso, el ensañamiento con su cuerpo responde a la lógica de la época, donde el castigo no solo era para el ajusticiamiento del criminal, sino como una forma de elección para el resto de personas que atestiguaran el suplicio. Como se puede ver, la Edad Media no era una época particularmente fácil para vivir. Si quieres saber más sobre el lado oscuro de esta época, o bien te interesa conocer otro episodio espeluznante de la Londres de antes, te dejo unas sugerencias aquí. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para conocer más curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!